Buenos días. ¿Con qué serie estamos? Discípulos. Discípulos escondidos en la Biblia. Vamos a... A ver, no me dejes tirado. Vale. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sabéis por qué? Porque en la tradición de discípulos y maestros, el maestro continuamente preguntaba a sus discípulos de qué habían hablado, y el maestro sí se aseguraba de que el discípulo estaba avanzando. Porque cuando un discípulo no avanzaba, ¿sabéis lo que pasaba? El maestro se buscaba a otro. Y como no queremos que eso nos pase con Jesús, vamos a tratar de ser siempre dinámicos. Da igual que lleves muchos años, da igual que lleves pocos años, da igual que acabas de descubrir a Jesús, da igual que lleves 50 años, no importa. También Pablo sabía todo y era como un estudiante de guardería con Jesús, ¿verdad? Está muy bonita la iglesia, gracias a los decoradores que están aquí horas y horas. Por cierto, el árbol de la Navidad, si vais a leer por ahí en redes sociales que tiene un origen pagano, es mentira, ¿vale? Es mentira, uno de tantos bulos que hay por ahí. El árbol de Navidad tiene al menos 500 años y se usaba para ejemplificar que el nacimiento de Jesús era como comer del árbol de la vida del Edén. Entonces, cuando en el Edén Dios le dijo a Adán y Eva, aquí tenéis el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, y ellos cogieron del árbol del bien y del mal, era la manera de ejemplificar que ahora venía Jesús y ahora me voy a comprometer a comer del árbol de la vida. Así que eso sí que está demostrado históricamente, no hay ninguna demostración histórica de que esto provenga de un árbol pagano como se lee a veces en redes sociales. Así que no os preocupéis, no es una iglesia que se haya adulterado por poner un árbol de Navidad, es el árbol de la vida, ¿vale? Lo que ejemplificamos. Y está muy bien, es un pedazo de árbol, ¿no? Más grande que... Seguro que cualquiera que tenéis en casa. Más grande que usted. Mejor que tenemos en casa, ¿verdad? Porque eso también es un paso que damos como discípulos. Hay un momento en el que traemos a la iglesia nuestras sobras, lo que nos sobra en casa, y hay un momento en el que decidimos que en la iglesia está algo mejor que lo que tenemos en casa. Y a veces lo que tenemos en casa y nos sobra está muy bien y es muy útil. Y se puede usar, lo puede usar un hermano, se puede usar en la iglesia, no digo que no. Pero también es un tema de cultura, de en qué momento cambias el chip y dices, no, espera, yo para Dios voy a hacer algo mejor de lo que hago para mí. No le voy a dar mis sobras. Vamos a buscar el árbol más grande que había en Leroy Merlin. Menos mal que era una oferta normal porque no se lo vendían a nadie. Le preguntábamos, estaba rebajado 6 veces menos que el precio. Y cuando le preguntamos, dice, es que, claro, es que esto no cabe en ninguna casa. Y los negocios no compran en Leroy Merlin, así que lleva aquí meses. Y digo, bueno, pues hay 2 cajas grandes, ¿no? Me llevo una. Y dice, no, el árbol son las 2 cajas. Así que ahí no lo llevamos. Vamos a seguir con la serie de discípulos. Empezamos con la serie de discípulos con el pastor. ¿Podéis poner la foto de Alfredo cuando compartió de María Magdalena? Ahí. Y lo siento, es que hace mucho que no nos metemos uno con otro. Ya tocaba. ¿Quién siguió después de Alfredo? Perdón, Alfredo. ¿A mí? Perdón, he cogido una foto que tenía ahí, que me hizo Joel el otro día. Que hicimos compartimos acerca de ¿quién? De Jesús. Jesús como discípulo, perfecto. ¿Quién vino después? ¿Vino? Alejo. Que Alejo nos compartió acerca de Esteban, de Steven, ¿no? Como decimos, de Esteban. Y cómo Steven dio su vida bendiciendo a los que le estaban apedreando. ¿Quién siguió después? Laura. Laura, ¿de quién habló Laura? De Bernabé, de cómo destacaba a otros. Que a ella le encanta, su figura histórica favorita es Juana de Arco, y entonces estaba a huevo. Luego, ¿quién siguió? Bueno, Dani, pero antes de Dani estuvo Leo. Leo, ¿de qué nos habló? De que seamos como arcilla. Ahí tenemos a Leo en la predicación hace 2 o 3 semanas. Y después de Leo, ¿a quién le tocó? A Dani. Dani, a ver, la IA me ha hecho mal la bandera. La bandera era la bandera de Escocia. ¿Cómo es la bandera de Escocia? Es una cruz. ¿Sabéis esa cruz de qué es? Es la cruz de San Andrés. ¿De quién nos predicó él? De Andrés. ¿Por qué? ¿Cómo le crucificaron? Con una X. ¿Vale? Y como él predicó en varios lugares, la bandera de Escocia
es la cruz de San Andrés, que también fue la base de la cruz de Borgoña. Si lo veis en algunas banderas de España, sobre todo en la época del descubrimiento de América, hay una bandera de España que es blanca con dos cruces, así como con aspas. ¿Vale? No sé si habéis visto. Es la cruz de Borgoña. Esa cruz también toma su inspiración en San Andrés y, por ejemplo, cualquier barco ruso también lleva una bandera blanca con la X en azul, que es la cruz de San Andrés. A ver, ¿podéis poner la foto de Laura que no se ha visto? Sé que algunos se quejan por... Bueno, luego se pueden pasar a toda la iglesia. No. Bien, vamos a continuar con otro discípulo. Otro discípulo que sale mucho en una serie. ¿Conocéis la serie de Chosen, Los Elegidos? Si no lo conocéis, hemos puesto el QR. Ese es el QR que lleva a su web. Es una serie gratuita. Si entráis en la web, podéis descargaros la aplicación y podéis ver la serie gratuitamente. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Pablo y Eli eran los que más nos insistían, tenéis que verla, y según la vemos, de verdad, hay momentos que estás llorando de los momentos que tiene. A ver, no reemplaza el Evangelio, ¿vale? No lo reemplaza, pero es muy, muy interesante, es una gran bendición, está muy bien hecha, y de verdad tenéis que ver esta serie. Si no la habéis visto, muy recomendable verla. Ahí en la web, si tenéis iPhone, si tenéis Android, si la queréis ver en la aplicación de A3 Media, da igual. Está en muchos portales de manera gratuita. The Chosen, Los Elegidos. Chosen. Y en esta serie sale un discípulo. Es gracioso porque siempre le mandamos a Alexia el bosquejo y el PowerPoint el día anterior, y Alfredo de repente desde el hospital, ¿no? O desde casa, no sé, nos responde el correo. Dice, sabía que ibas a hacer esto. Él lo sabía mejor que yo, porque yo estuve dudando mucho tiempo en qué discípulo hacer. Este es el discípulo, el evangelista, que en principio menos me atraía, no por defecto, sino porque Juan es increíble, Marcos es increíble, Lucas es increíble, y claro, en Mateo se queda un poco ahí está genial, pero no es increíble. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que justo me tocó hablar de que para mí no era increíble. No sé muy bien por qué, pero el domingo pasado, Dani mencionó mencionó algo de dinero, y en Mateo 19, 21 dice Jesús, es el pasaje del joven rico. Hay un joven rico que va a Jesús y le dice, yo hago todo bien, ¿qué más tengo que hacer para ser perfecto? Y dice Jesús, ¿cumples la ley? ¿Cumples la ley? Bla, bla. Sí, lo hago todo. Vale, dice Jesús, para ser perfecto, vende tu casa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, dice en el 21. Y en el 22 dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. El joven rico se fue. ¿Sabéis que en esa audiencia había un joven rico que sí lo dejó todo por seguirle? Su nombre es Mateo. ¿Qué pasada cuando ves los ojos del que cuenta algo? Todo lo que nos pasa siempre tiene un punto de vista subjetivo. Y a veces mi mujer dice cosas que están mal. Es que le tengo que decir, mira, no vamos a discutir, pero cuando vayamos al cielo verás que yo tenía razón. En la peli del cielo. Eso también me pasa a mí, obviamente. Entonces, hay una parte en la que siempre recordamos con nuestros ojos, pero cuando leemos algo que ha escrito y vemos a través de los ojos de esa persona, empezamos a conocerle, a conocer su mente. Es una parte muy bonita cuando entiendes quién ha escrito algo. ¿Por qué las redes sociales en su día, antes de Instagram, por qué las redes sociales tuvieron tanto boom? Porque fue un espacio donde la gente podía expresarse y entonces tú podías ver lo que opinaban muchas personas, conocidos, amistades, a través de sus ojos. A mí no me interesa para nada un tratamiento capilar o el último juego de Minecraft. Lo que sí me interesaba era ver lo que piensan mis conocidos y mis amigos. Por eso las redes sociales están muriendo tan rápido. Porque solo ves publicidad. Yo no veo nada de lo que ponéis, la verdad. No sé si ¿alguien pone algo ya? Hace muchos años, me acuerdo, sí que se escribía más. Pero ahora me da la sensación de que a lo mejor me hago yo viejo. Me da la sensación de que se comparte menos tu visión. De que no compartimos menos nuestra visión. Vamos a ver cómo era la visión de Mateo, porque es una visión preciosa. Imaginaos cómo se sentía Mateo cuando él
vio esto y escribió esto. El joven rico que no vendió todo y le siguió, pero él que sí lo dio todo y le siguió, no dice nada de sí mismo. No dice nada. Podría haber dicho, entre paréntesis, oye, yo sí lo hice, ¿eh? Nota del autor, yo sí lo hice, cerrar paréntesis. No se echa ningún mérito, él sí tomó ese paso. Vamos a ver quién es Mateo a través de lo que él escribió. Vamos a ser como detectives forenses. Vamos a ver su testamento, qué filtros, qué vivencias ha tenido. ¿Cómo era su carácter? Mateo le llama a la Biblia Levi, como el capitán Levi. ¿Dónde está el friki? ¿Johan? Ahí está. Como capitán Levi. Y luego le dice la Biblia Levi, también llamado Mateo. Aquí hay gente que opina que Jesús le cambió el nombre. Como le dijo Simón, ahora serás llamado Pedro, como le cambió el nombre a Saúl y luego es Pablo, como le cambió a Abraham y luego es Abraham, como Jacob e Israel. A Dios le gusta esto de cambiar nombres. Claro, no había registro civil en esa época, ahora sería un rollo. Pero a Jesús le cambiaba muchos de los nombres y ahora vamos a ver por qué. No sabemos si a Mateo le cambió el nombre de Levi a Mateo o él se llamaba Levi Mateo. Tenía varios nombres. Puede ser. Pero sí sabemos que era una persona, por cómo escribía, que era culta, era educada. Sabemos también que era rico, ¿vale? Era ¿de qué trabajaba? Cobrador de impuestos. Cuando uno cobra impuestos, hoy en día son los expertos en Excel, ¿no? Se da bien la contabilidad, se le da bien el registro, el no olvidarse de nada de lo que debas pagar, ¿verdad? Increíble. ¿Cómo se olvida Hacienda de devolvernos el dinero? A mí no me han devuelto aún la renta de este año. Pero, vamos, como tú te pases un día de la multa, te han clavado ya el importe completo. Entonces, estos son los cobradores de impuestos. Saben muy bien cumplir con lo que el otro tiene que hacer. Luego, aparte, había mucha polémica en su día, porque los cobradores de impuestos acumulaban riqueza extra, porque había unos impuestos fijos y había unos impuestos variables sobre la mercancía. Entonces, ellos tenían que estimar cuánto era la transacción comercial y cobrar un impuesto correspondiente. Por eso la gente se quejaba y siempre había disputa entre los cobradores de impuestos y la gente por cuánto me has valorado mi mercancía. Imaginaos en Wallapop. ¿O habéis donado alguna vez un coche? Yo una vez le vendí un coche a mi hermana. Un coche viejo, pero se lo vendí, no sé, por 1.000 euros. Y me llega una carta de Hacienda unos meses más tarde que ese coche vale 2.000, que tengo que pagar el doble de impuestos. Porque sí. Pues así era Mateo. Y tuve que pagarlo. Porque sí, tuve que pagarlo. Entonces Mateo, porque sí, decía, no, realmente esto vale tanto, venga, tienes que darme este dinero. Y él lo recaudaba y bueno, siempre entre los recaudadores había mordidas. Por eso el pueblo los odiaba. El pueblo los odiaba. No como hoy en día, que todos apreciamos a los inspectores de Hacienda, por si alguno hay aquí. Os queremos, hay que mantener el Estado, ¿vale? No decimos nada en contra de ellos, pero en su día Mateo pues, era un hombre despreciado, era profundamente odiado por el pueblo judío. Os pongo en contexto. Él era judío. ¿Qué pasa? Judea estaba conquistada por el imperio romano, no rumano, romano, ¿vale? Que, por cierto, Rumanía viene de Romania, o sea que sí, tiene origen común. ¿A que sí? Entonces, ¿qué pasaba con el imperio romano? En el lugar que tenía conquistado, puso a sus funcionarios. A veces venían de Roma y a veces eran locales. Mateo era un funcionario de Roma local. Estaba protegido por Roma. Los soldados romanos le protegían, porque si no, ¿qué pasaba? Lo hubiesen linchado. Lo hubiesen colgado de un madero o de algún lado, ¿vale? Ese era el contexto que él vivía. Su propio pueblo le odiaba. Él tenía mucho dinero, era muy inteligente, porque solamente entre un 10 y un 20% de la gente sabía escribir. Dicen que más sabían leer. De hecho, Jesús dice que leía las Escrituras, pero en ningún momento nos dice que Jesús escribía. De hecho, Jesús no escribió nada, se lo escribieron sus evangelistas, ¿no? Que tampoco era nada raro. A Platón también le escribieron sus discípulos, a Sócrates también. Es algo normal que tus discípulos escriban por ti. Entonces no es raro que Jesús no haya escrito. No es como hoy en día que si no escribes un libro no te quedas a gusto. No. En ese momento Jesús se quedó muy a gusto y yo tengo discípulos que escribirán lo que tengan que escribir. No era raro en su época. Vale. Eso era de qué trabajaba y qué hacía Mateo. ¿Qué más hacía? Él, decíamos que era educado y tenía la cultura romana. Era un empleado de Roma. ¿Quién más era un empleado de Roma? ¿Lo sabéis?
¿Sale en la Biblia varias veces? ¿El que mató a los bebés? Herodes. Herodes, que sabéis que fue toda una familia, Herodes el Grande, que era el que reinaba cuando Jesús nació, lo que recordamos aquí, que él hizo la matanza de los inocentes. Se estima que había que claro, era una aldea pequeña, entonces seguramente al menos 20 bebés, pero no se sabe bien la cifra, fue los que asesinó, que no era nada raro en él, porque él asesinó también a su mujer y también asesinó a 2 de sus hijos. O sea, este hombre era bueno, mejor no tenerle cerca. Mejor pagar siempre tu cerveza, si estás con él, por si acaso. A ver si te va a cortar la mano. Pero era un hombre bastante violento y de carácter complicado. Y él se casó con su mujer porque era una alianza que había política para poder ser el rey de los judíos, que obviamente no era rey, estaba subyugado a Roma. Pero cuando Herodes muere, deja a sus 4 hijos, se llama la tetrarquía, como los 4 reyes de la zona de Judea, Galilea, Samaria, etc. Uno era Herodes Antipas, que sale luego en la parte del Evangelio. Hay otro que es Herodes Filipo, que es el que está en la zona de Mateo. Y Mateo está justo en una zona en Cafarnaúm, que es límite entre Judea y Samaria. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? Que él estaba en una zona límite entre 2 reyes. O sea, él tenía también tensión por a qué rey debía de tributar. Y por eso la guarnición romana era importante porque era la que tenía que marcar orden. Pero veis que era un entorno donde mucha gente colaboraba con Roma, los judíos les odiaban, porque, sobre todo los fariseos, los celosos de la ley, porque les quitaban el dinero y les imponían un gobierno, una política, etc. Esto es donde vive Mateo y donde vive Jesús. Mateo, además, yo creo, esto es opinión personal, yo creo que él también estaba versado, era un hombre leyendo lo que él escribe, era un hombre listo. Sabéis que en esa época Pablo, hablamos de esto el domingo pasado con Juan Carlos, seguramente había leído a la filosofía griega, había leído a los epicúreos, a los estoicos, los que decían que el placer es el fin de la vida, es la felicidad de la vida, o los estoicos que dicen que no, que es la negación, la falta, no necesitas cosas materiales. Esto pasa mucho, está muy de moda entre la gente adinerada, una parte de la gente adinerada que suelta, que no quiere nada, quiere una vida minimalista, pues se ha dado cuenta que las riquezas o los materiales no le traen felicidad. Te trae felicidad una semana, ¿vale? Un coche nuevo te hace feliz unos días, pero luego se pasa. Un bolso que querías o la nueva consola, está muy bien, pero se pasa. Entonces no da una felicidad duradera, es como unos dulces, como comerte dulces, ¿no? Si estás triste, ¿quién se come una palmera? Pues, amén, amén. Pues eso da un subidón momentáneo, pero luego se va. Y de hecho luego viene el bajón, ¿vale? Luego después de la subida viene la bajada. ¿Por qué digo todo esto? Porque Mateo lo deja todo cuando ve a Jesús. ¿Por qué el joven rico le duele y no se va con Jesús? Y Mateo, en cambio, sí puede dejarlo todo y se va con Jesús. Podemos pensar que Mateo es un superhombre, que integridad, o quizá, esto es una pura especulación, no lo dice la Biblia, ¿vale? Solo imaginación mía, pero quizá él ya había probado de todo. Él ya tenía dinero, había probado lo material, él ya había escuchado de filosofía, ya sabía que no le llenaba nada de lo que había visto ahí. Él sabía que ¿para qué todo si mi propio pueblo me desprecia, me odia, no me quieren ni ver? ¿Vale? Y en la serie hasta sale que estaba mal con sus padres, bueno, toda una historia. Por eso yo creo que todo eso influye, el ser despreciado influye, y esto es importante, el ser despreciado influye en que para ti sea más fácil abrazar a Jesús. Si tú tienes mucho a lo que abrazar, dice la Biblia, no puedes tener 2 señores. O sirves a las riquezas o sirves a Jesús. Pero si tú te aferras mucho a lo que has conseguido, a lo que has ganado, a tus posesiones, difícil ser un discípulo. De hecho, dice Jesús que es más difícil que entre el camello por el ojo de una aguja. Y luego me encanta porque dice los discípulos, entonces no hay ningún rico que vaya al cielo. Y dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y entonces, o sea, a Jesús le encanta esas cosas. Oye, vale. Lucas 5:29, una vez que Mateo sigue a Jesús, lo que hace es, le hace un gran banquete, y aún le llama a Levi, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra ellos diciendo, seguro que conocéis este pasaje, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo a Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje es muy conocido, pero ahora tenéis un poco más de contexto de Mateo. Él se consideraba un pecador, un traidor. Él sabía que lo era. No podía dejarlo tampoco. O no quería dejarlo, no lo sé.
Pero ese es el Mateo a que rescata Jesús. ¿Y por qué decimos que tenía mucho dinero? Porque hizo un gran banquete, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Publicanos, de personas con cierto poder, con políticas, seguramente también colaboracionistas de Roma. Sabéis que ayer por la noche, a las 4 de la mañana, yo acabé la esta y estaba enganchado al móvil porque justo cayó Damasco. No sé si os habéis enterado esta mañana, pero esta noche cayó Damasco. Después de 50 años de dictadura en Siria, el dictador huyó y de hecho hay rumores de que han derribado su avión. Pero bueno, eso lo veremos esta tarde. Entonces imagínate qué va a pasar con toda la gente que colaboró con el dictador. Eso es un problema ahora. Se va el dictador en su avión privado, es cierto. A lo mejor sobrevive, a lo mejor no. Pero hay miles de personas que han colaborado con él. ¿Qué va a pasar cuando venga la venganza? Los que llevan 13 años en guerra civil o 50 años en dictadura. Abrieron las cárceles y se reencontraron familiares que llevan 40 años sin verse. Han salido casos. 40 años. Solamente por una represión política. ¿Qué pasa en esos casos? Lo más normal que suele ocurrir en estos casos es, ¿verdad? Va a haber derramamiento de sangre, posiblemente. ¿Qué pasaría si Roma se va con todos estos publicanos que comían con Jesús? Ellos sabían que si Roma un día se va, su destino estaba unido de Roma. Roma se acaba y ellos se acaban. Así que ese es el ambiente donde estaba Jesús y por eso dicen los fariseos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y es cuando Jesús les dice, fíjate, Jesús ya está está colaborando con colaboracionistas. No sé, quizá era el último anuncio de Mateo. Oye, yo hasta aquí llegó mi vida de colaboracionista, ahora ya voy a ser discípulo, paso de bando. Él era muy despreciado por este hecho, hemos hablado ya de dónde estaba él, el segundo punto, despreciado por su pueblo. Pero en él como discípulo vimos que era fiel, era entregado, era hospedador, como cuando invitó a toda la gente. Es el discípulo que más profecías escribe en el Evangelio, más de 70. Quiere decir que es el discípulo que mejor conocía probablemente las profecías y el Antiguo Testamento. Es decir, a pesar de que su pueblo lo odie, él lo sabía todo de su pueblo. Llama la atención, ¿verdad? Si a ti te desprecian, ¿tú qué haces? ¿Qué haces cuando te desprecian? Irte. Chao. Mateo profundizó aún más en su cultura y conocía todo de su cultura. Hemos dicho que ayuda a que sea una persona educada, que sepa leer y escribir. Pero él no dijo, estos me han despreciado, que les den morcilla, sino que dijo, me han despreciado, pero ¿por qué no les doy como perdidos? ¿Por qué? ¿Entendéis ahora cuando Mateo escribe en el Sermón del Monte, amad a los que os persiguen, amad a vuestros enemigos? El significado es mucho más profundo para Mateo. No es alguien neutral. A ver, Alan, yo soy Jesús, tú apunta lo que voy diciendo. Amad a vuestros enemigos. Y Alan apunta, amad a vuestros enemigos. No, Mateo lo apunta porque él se veía obligado a amar a sus enemigos. Él escribió eso desde su propia vivencia, de su experiencia, desde su dolor. Porque era despreciado por su pueblo y él no quería serlo. Pero él escribió eso, amad a vuestros enemigos. Imagínate cómo tiene que temblarle la pluma a Mateo cuando escribía esto. Él sabía que tenía que amar a los que lo odiaban. Y eran muchos. Yo creo que esta es la parte transformacional de Jesús. Por eso Jesús es tan increíble. Por eso Jesús es una pasada. No hay nada ni que se le llegue ni a los callos, si tiene. Nada. Porque este cambio que tiene Mateo solo puede hacer Jesús y el Espíritu Santo. Es algo, un fruto de Dios. El mundo... Es difícil, el mundo habla de nosotros, o la parte natural es difícil que perdonemos y demos terceras, cuartas y quintas oportunidades. Normalmente, si te la hacen una vez, a la segunda ya, es como el dicho de Nietzsche, si tú me mientes, la primera vez es culpa tuya, la segunda vez ya es culpa mía, por haberte creído. Pues Jesús no es así. Jesús dice, perdonad, ¿no? Porque yo te he perdonado más a ti todavía, perdona tú 70 veces 7, si hace falta. Así que perdona, perdona, perdona y perdona. Y sigue perdonando Mateo. Y si te han despreciado, vuelve a perdonarles. Y si te han escupido, te han tirado algo, o te llaman pecador continuamente, o maldito de este pueblo, tú sigue. ¡Hombre! Que no se había visto.
Y hay algo que demuestra ese conocimiento que él tiene del Antiguo Testamento. Y hay un detalle más. La frase reino de los cielos es exclusiva de Mateo. Todos los demás dicen reino de Dios. ¿Por qué era Mateo el único que decía reino de los cielos? ¿Sabéis que para los judíos no podían decir el nombre de Dios? Y fíjate Mateo lo respetuoso que es, aunque a él le estén llamando pecador y él sepa que está en algo nuevo, él sabe que está con el Mesías, que para eso ha aprendido las profecías, él sabe que podría romper con su pueblo o con su tradición, él hace todo lo contrario, él escribe con sumo respeto a su pueblo, sabiendo que no hace falta que lo haga, porque Jesús ya rompió con eso, pero él aún así lo hace por amor a su pueblo. Fíjate la cantidad de huellas que descubrimos de Mateo en lo que él dejó escrito. Vamos al llamado, ¿vale? Dani mencionó, me hizo mucha gracia porque justo estaba pensando en incluir esto también, y Dani mencionó la semana pasada que duele más cuando pierdes algo que cuando lo ganas, ¿no? ¿Os acordáis? Dani, ¿no dijiste algo así? ¿Dónde está? ¿Cómo lo dijiste, Dani? Eso, más personas cuentan lo negativo que lo positivo. Cierto. Vale, esto tiene un nombre en economía y en psicología que se llama la teoría de las perspectivas o la aversión a la pérdida. ¿Vale? ¿Lo podéis poner ahí? Esto lo estudió profundamente Kahneman, que era un premio Nobel, un psicólogo, pero ganó el premio Nobel de Economía en el año 2002. Escribió un libro que se llama Pensar despacio, pensar rápido. Al revés, pensar rápido, pensar despacio. ¿Alguien lo ha leído? ¿Lo conocéis? Es muy recomendable. No sé si está aquí Jonah, que le gustan estas cosas. Es un libro muy, muy recomendable. No es un libro típico de autoayuda, de remedios milagrosos, no. Es un estudio muy profundo de un premio Nobel. Y él, uno de los capítulos habla de esto, de la aversión a la pérdida. ¿Qué significa esto? Necesito 2 voluntarios. Alan le da un toque a Izan. Venga, 2 voluntarios, me da igual quién. Os voy a dar dinero. Venga, Eric. ¿Y quién más? ¿Sí? ¿Tú? ¿Vale? ¿Ha hecho así? Venga, Julia, ven. Venga, Eric. No podéis decir cuánto os voy a dar, ¿vale? Pero ponte aquí. Luego hay que devolverlo, ¿eh? Bueno, toma esto. Mira lo que es y piensa qué harías con ello. O imagínate que te lo vas a quedar, ¿vale? Y Julia. Cógelo. ¿Sabes cuánto es? ¿Sabes qué puedes hacer con ello? Eso mola cuando tus padres... Vale. ¿Qué puedes hacer con...? Son 50 euros. ¿Qué puedes hacer con 50 euros? Comprarme algo. ¿Qué te quieres comprar? No sé, cualquier cosa. ¿Qué quieres comprarte? ¿Qué te gustaría comprarte ahora mismo? Algo para mi hermana, para mis padres. Vaya hombre. Vale. Qué bonito, muy bien. Es demasiado buena para el ejemplo. Vale. Algo para el amigo invisible. ¿Algo para el amigo invisible? Sí. ¿Es amigo invisible? Los hados y mi familia. Todo el mundo quiere a Erika ahora, ¿no? Vale, pero espera, que he hecho un error. Espera. Dame... No, es solo esto, ¿vale? Solo esto, perdón. Solo esto. Esto es para mí. ¿Qué opinas ahora? ¿Cómo te sientes? Igual, o sea, es dinero, ¿sabes? No le vale, ¿vale? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Más feliz, más contento, menos? Me da igual un poco. Alguien que le cueste ganar dinero, anda. Que es todo, les dan todo en casa. Muchas gracias. Venga, un aplauso aunque sea. Está estudiado que en un podio el atleta más infeliz es el que gana la plata. ¿Vale? Está estudiado también, por ejemplo, un caso vuestro personal, si queréis. Si buscáis en Google, si tenéis que buscar una solución a algo, ¿qué hacéis? ¿Buscáis en Google o a ChatGPT o preferís comprar un libro e informaros con profundidad? Algo rápido, ¿no? Algo rápido y que no me cueste. Que no me cueste.
Ese es el problema. Aun sabiendo que el consejo del libro es mucho mejor, buscamos la versión barata, ¿no? Aun sabiendo que, si por ejemplo, yo tengo un problema en casa y sé que por 5 euros me van a explicar un profesional cómo se hace exactamente y no va a fallar, aún así, ¿qué voy a hacer? Buscar en Google. ¿Por qué? Porque la aversión a la pérdida es entre 2 y 3 veces mayor que el de una ganancia. Estamos diseñados así. Nos duele más perder que la alegría que nos da ganar. ¿Os sentís identificados? Ganar está bien, pero que no me quiten lo que he ganado ya. Es preferible que no me quiten nada a que me den un poco más y a lo mejor me lo puedan quitar. Eso se llama el miedo a la pérdida. Y esto es clave, es lo que le pasó también al joven rico. No quería perder lo que tenía. No quería perder lo que había acumulado, lo que había ganado. Vamos a poner un gráfico. Esto es un punto más de lo que hemos hablado antes. Ahí veis que en el eje X está pérdidas y ganancias, en el que, vale, eje X, el que va así, y en el vertical, el vertical pone el valor. Como veis, la curva es muy acentuada al principio. Es decir, tu primer sueldo, qué pasta, ¿eh? Nunca había tenido más de 100 euros y de repente me dan 1000. Soy el millonario. O luego cuando empiezas a ganar un poquito más. ¡Qué felicidad! Luego ya va subiendo y realmente sí, está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el primer salto. Y cuando pierdes es lo mismo. Cuando pierdes al principio, a Job, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes al principio duele mucho. Pero cuando llevas perdiendo cada vez más, ya, total, para morirme aquí debajo de un puente me da igual, ya que me quiten la casa, si estoy aquí. ¿No? Entonces, eso hay que tener cuidado porque todo es empeorable, ¿vale? Si pensáis, esto lo hablábamos con Eli el viernes, que se le rompió el coche. Espera, cuidado porque todo es empeorable, así que hay que hacer las cosas bien. Pero el dolor que sientes o la felicidad que sientes es más intensa al principio. Y luego ya el efecto se suaviza bastante. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, duele más perder que ganar. Y segundo, cuando empiezas a perder es la emoción más intensa. Luego ya estás acostumbrado a tener poco o nada y te cuesta menos perder, es más despegado. Y igualmente con las ganancias. Pregúntale no sé, a Elon Musk si le importa. Cuando compró Twitter, Disney y varias compañías le hicieron un boicot para no publicitarse más en Disney. Él salió en una entrevista, no puedo decir las palabrotas que dijo, obviamente, pero dijo que les den. Y el entrevistador decía, ¿que les den a tus anunciantes? Y dice, sí, ¿a mí? ¿Chantajearme con dinero? ¿A mí? Y es muy gracioso el vídeo, no puedo decir eso que dice, pero claro, está hablando del CEO de Disney, que no es cualquiera. Está hablando de las compañías más grandes del mundo. Dice, a mí que si no hacen publicidad me da igual. Entonces, ¿a él qué más le da que le queden 100 millones en publicidad? Pues nada. Él está allá muy a la derecha, ¿vale? En ganancias, ahí en muchos ceros. Vaya a la derecha. Entonces, su curva es prácticamente plana. Le da igual. Es un ejemplo de cómo nos duele más al principio o al final. Y esto es lo que pasa también pasa con, por ejemplo, la Dana que ocurrió en Valencia. ¿Por qué? ¿Dónde murió la mayoría de la gente? En los coches. ¿Por qué? ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Lo que tiene más valor, no me refiero a los hijos o a tu esposa, a material. Tu coche. ¿Vale? Tu casa es difícil que se lo lleve, puede ser, ¿no? Pero es difícil que se lo lleve la corriente. ¿Pero qué es lo segundo que se puede llevar la corriente? Tu coche. Por eso mucha gente no estaban acostumbrados a ver, hay gotas frías desde siempre en esa zona, desde hace más de 2000 años. De hecho, hubo una presa romana que aguantó muy bien, estos romanos. La aversión a la pérdida, mucha gente tuvo miedo de perder lo más preciado. ¿Veis? Ahí al principio, el poco valor que tengo pocas cosas de valor. Una de ellas es mi coche. Si pierdo mi coche, no puedo ir a trabajar, no voy a tener dinero para comprar otro, a saber cuándo me dan algo de seguro. Entonces mucha gente bajó a los garajes y fue a las calles a mover su coche. ¿Y qué pasó? Que la crecida era más grande de la que nadie avisó. Por eso el gran escándalo está en el aviso. No es tanto la gota fría, sino el gran escándalo que hay aquí es el aviso. No
toquéis nada, dejar que el agua se lo lleve todo, quedaros en vuestras casas y salvar vuestra vida. Pero la aversión a la pérdida, la perspectiva de perder lo poco que tengo, te lleva a no tener en cuenta todos los factores, que es, espera, quizá puedas perder algo más valioso aún. Entonces, esto es una parte de nuestra psicología que es muy importante que tengamos en cuenta, porque nos juega pasadas, no digo ni buenas ni malas, pero nos influye continuamente. Y a Mateo, pues seguramente él ya estaba ahí en el valor -20 en cuanto al cariño de su pueblo y no tenía... A ver, me parece increíble que haya seguido a Jesús tan rápido, ¿vale? No le quito nada de valor, pero quiero decir que quizá la diferencia entre el joven rico, que sí era amado por el pueblo judío y cumplía toda la ley, y Mateo era precisamente que Mateo era despreciado y el joven rico era amado por su pueblo. Y como volvemos a repetir, Jesús dice, no puedes tener dos señores. O tú lo desprecias o no me vas a poder apreciar. O tú desprecias el amor de la gente, desprecias tus riquezas, no digo que estén mal, digo que no tomes como lo más valioso que tienes. ¿Y qué pasó cuando le siguió? Pues este ser despreciado llamado Mateo, que dice la Biblia que le llamaban Leví Mateo. Y el nombre, lo dicho, no sabemos si Jesús le cambió el nombre o no, pero Leví significa el que une a los suyos. Y para Mateo quizás este nombre era sarcástico, como que el que une. Yo desuno a los míos. Y Jesús, no digo que le cambió, pero al menos le llama Mateo, que significa regalo de Dios. Se le conoce como el regalo de Dios y no como el que une a los suyos. Luego vamos a ver en su evangelio que sí que hizo mucho por unir. Vale, vamos a ir avanzando. Esta herida que tenía Mateo, Jesús no la iba a desaprovechar. Y vamos a ver el kintsugi. ¿Por qué se llama este mensaje Mateo Kintsugi? Esto quizá muchos ya lo conocéis, ¿vale? Pero el kintsugi es un arte japonés de cuando se rompe una cerámica. Me viene muy bien que Leo hablase de ánforas y del alfarero, porque cuando se rompe, no sé si conocéis esto, sí, ¿no? Cuando se rompe esto hay un arte tradicional japonés en el que se puede hacer con oro, o se puede hacer con platino, o con algún metal precioso, se vuelven a unir las piezas de la ánfora. La filosofía que hay detrás es la siguiente. Las roturas y reparaciones forman parte de la historia del objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, celebrando la belleza de las imperfecciones de su pasado. Entonces, Mateo no oculta que le despreciaran en su propio evangelio. No lo oculta. ¿Cuántos de nosotros ocultamos lo que queremos? Vale. Si tú ocultas lo que ha ocurrido contigo, hay una parte que Jesús no puede utilizarte o no puede sacarte brillo. Y es muy curioso cómo a Jesús le gusta mucho el kintsugi, porque él trabaja con el dolor de Mateo. Mateo es el único discípulo, el único evangelista que remonta el origen de Jesús a Abraham. Lucas lo remonta a Adán y Eva. ¿Por qué Mateo para en Abraham? En el nacimiento, en el comienzo del pueblo elegido. Qué curioso, cuando a él era el despreciado. Mateo también tiene los pasajes de no vine a abolir la ley, sino a cumplirla de Jesús. Él es el que habla de falsos profetas, porque él conocía muy bien la profecía. Lo que hemos dicho antes, más de 70 profecías lo recojo él. En Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y cuando hablan en Mateo 23 con fariseos y publicanos dice, ni entráis ni dejáis entrar. Mateo, que estuvo llamado por Jesús, que viajó con él, que recibió sus enseñanzas, predicó, bautizó, hizo milagros, fue transformado, escuchó cómo Jesús anticipaba su muerte, también huyó con el resto de discípulos cuando le arrestaron, fue testigo de Jesús resucitado y su ascensión, cuando reemplazaron a Judas y varios pasajes más en Hechos. Mateo, con todo eso lo vivido, volvemos a repetir, se centró en el pueblo que le despreciaba. Él no ocultó sus heridas, sino que dejó que relucieran. ¿Me habéis hecho daño? Pasa nada. Amad a vuestros enemigos. Yo esto me lo tomo como algo personal. ¿Y qué fue el resultado de esto? ¿Conocéis la...? ¿Cuántos de aquí son fans de la energía nuclear? Vale, hay varios, os he visto. Vale, hay una ecuación que conocéis seguramente que se llama energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esto es
es la fórmula más famosa de la historia. Porque revolucionó completamente el entendimiento de la masa y la energía. ¿Qué significaba esto? Y de aquí vienen las bombas atómicas, pero a mí me gusta la energía nuclear pacífica. El Sol es una bomba nuclear en continuo movimiento. Es muy bonito y poético, ¿no? ¿Nos parece? Pues el Sol es esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú deshaces la masa de algo y la multiplicas por la velocidad de luz al cuadrado, tienes la energía que conlleva. Por eso se usa energía nuclear. Es mucho más avanzada y eficaz que cualquier otro tipo de energía. Es verdad, a veces hay accidentes y mueren algunos, pero bueno, es mucho más eficaz y moderna que otras energías. Es una broma, ¿vale? No. Pero es mucho más eficaz. Y para que os pongáis un ejemplo, si yo cojo un Tetavic, el volumen de un Tetavic, ¿vale? Y lo lleno de hidrógeno, si yo lo fusiono, tengo tanta energía como un gimnasio escolar lleno de carbón. Y podría alimentar con 60 toneladas de hidrógeno todo el mundo un año. Es 60 millones de veces más energético que el carbón, la fusión nuclear. ¿Y por qué digo todo esto? Porque E es igual a Evangelio igual a Mateo por Cristo al cuadrado. ¿Vale? Acordaos de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un tío dañado que no habría pasado a la historia por nada, habría estado ahí con sus riquezas o no, ignorado en un rincón, ha acabado influyendo a toda la historia de la humanidad de una manera increíble, porque Mateo es el evangelista que más amplía el sermón del monte. Él recoge las 8 parábolas, Lucas solo 4 y los demás no dicen ni mu. El discurso más famoso de la historia está aquí porque Mateo lo escribió, porque el tío era, como hemos dicho, era posiblemente un cabezota que escribía todos los detalles. Iba anotando, esto sale en la serie de Chosen. Y me gusta, yo no lo dice la Biblia, pero me lo creo, que él estuviese anotando. Él escribe más detalle de muchos pasajes de Jesús que el resto de evangelistas. ¿Qué más? Es el único que menciona a los Reyes Magos. ¿Lo sabíais? Es el único que menciona la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, que también fue una profecía cumplida, por eso él la menciona. Amplía el sermón del monte con las bienaventuranzas completa. Es el más preciso en el Padre Nuestro. Es el único que mete la parábola del trigo y la cizaña, la historia del rey que no perdona la gran deuda, pero que perdona una gran deuda, pero no al que no perdona los retazos pequeños. Qué profundo cuando entiendes a Mateo que él escribiese esa historia. Ninguno más lo hace. Pero él escribe la historia de el rey que perdona una gran deuda y luego el siervo al que le han perdonado una gran deuda no perdona a una deuda pequeña y por eso el rey le manda al calabozo. ¿Os acordáis? Él es ese siervo. Él perdona a los que le perseguían porque Jesús perdonó su gran deuda. Y es el único evangelista que cuenta esta historia. ¿Claro? ¿Cómo no la va a contar si él se siente el siervo? Yo tengo que perdonar y si no lo perdono, ¿qué me está diciendo Jesús? Que perdone 70 veces 7. También es el único que escribe la de los obreros en la viña, las 10 vírgenes, el arrepentimiento, la devolución de las monedas y posterior suicidio de Judas, y el que escribe la Gran Comisión. Id por todo el mundo. ¿Y? Es el evangelio más citado, más comentado y usado en comentarios bíblicos. Es el único que conlleva los 5 grandes discursos. El discurso del Sermón del Monte, el discurso de la pequeña comisión, lo llaman cuando fueron primero a predicar y a hacer milagros, antes de que Jesús se fuese, con milagros, historias de discipulados. Es el tercer discurso es el discurso de las parábolas, donde ya empieza a tener fuerte oposición. El cuarto discurso es el de la iglesia, la crucifixión, la preparación para la ausencia de Cristo y las instrucciones a los discípulos futuros. Y también el quinto discurso es el del Monte de los Olivos, cuando enseña en el templo, debate y los conflictos con los fariseos y herodianos. Y el que más escribe, además de Juan, en el Apocalipsis, el que más escribe acerca del final de los tiempos. ¿Por qué es importante el final de los tiempos? Porque sabemos que ganamos. ¿Tú jugarías a un juego tan arriesgado que te pide tu vida si sabes que puedes perder o vas a perder? ¿Quién jugaría a los Juegos del Hambre? Aquí. Bueno, Johan no cuenta. Nadie jugaría. Por eso es tan importante que en Apocalipsis y en Mateo, y lo anticipa Jesús, nos digan, oye, no os preocupéis, Jesús, ¿no? Yo ya me encargo de esto.
vosotros ya sois más que vencedores. Yo ya he ganado esta partida, solamente vamos a jugarla, porque es divertido jugar la partida. Conocer al maestro, ver sus huellas, verle en acción es una pasada. Puedes ser el tío más listo del mundo que cuando ves al Espíritu Santo quebrantar a una persona, todo lo que has aprendido es basura. Por eso es tan importante el final de los tiempos, saber cómo acaba el juego. Entonces, con Dani estuvimos hablando hace unos días, debatiendo el tema de cuando dice Jesús, si vosotros no habláis, las piedras hablarán. Si Mateo hubiese pensado que en todos somos sustituibles, no hubiese escrito el Evangelio. La verdad es que no hay ningún lugar en la Biblia que dice que todos somos sustituibles, todo lo contrario. La Biblia dice que Jesús murió por cada uno de nosotros. Significa que ninguno de nosotros somos sustituibles. Y cuando Jesús dice, si ellos no hablaran, las piedras hablarían, habla de cuando Jesús entra en Jerusalén triunfante. Ahí dice, si mi pueblo no estuviese cantando, cantarían las rocas que hay alrededor. Pero no está hablando de que tú eres sustituible. Si Mateo pensara que es sustituible, no existiría el Evangelio de Mateo. Si tú piensas que no eres importante, que eres uno más en una comunidad grande, gracias a Dios, entonces no has entendido nada de cómo funciona la predestinación y cómo Jesús muere por ti, no por la humanidad. Uno a veces dice, vale, Jesús murió por el ser humano, sí, está bien, pero cambia cuando entiendes que Jesús muere por ti en concreto también. Cambia el significado. Cuando tú entiendes que Jesús murió por ti, que pagó con su vida por ti, por lo que tú tienes que hacer, entonces entiendes que tú tienes que escribir el Evangelio de Mateo. No puede hacerlo otro. Solo tú tienes tus ojos y solo Él va a trabajar a través de ti de una manera única. Por eso vamos a repartir los papeles. Voluntarios, porfa, podéis repartir los papeles y un boli. No va a haber para todos, así que los que estéis atrás, pues que no, vamos a por más. Y vamos a ir terminando, ¿vale? Quiero acabar con la vida de Mateo. ¿Cómo funcionó? Si Dani puede ir saliendo, porfa, y los músicos. No, espera, aún no. Un momento. Luego os digo. Mateo estuvo luego 14 años predicando en Etiopía, en Egipto, en la Turquía actual, en la Asia Menor. Y dice la leyenda, y no se sabe muy bien, que predicaba ante el altar del rey Hitarco y su sobrina. Su sobrina se convirtió y un criminal del rey lo apuñaló por la espalda, después de que se convirtiese la sobrina del rey. Ese dice la tradición que fue el final de Mateo, pero no lo sabemos. No lo sabemos. La Biblia no especifica y son solo tradiciones que se comentan. ¿Por qué repartimos los papeles? Os animo a que hagamos nuestro propio evangelio de este año. No toda nuestra vida, que no hay tiempo ahora, pero vamos a dedicar 5 minutos a que hagáis un wrap, los que tenéis Spotify sabéis, que hagáis un resumen del año 2024, vuestro evangelio, centrado en vuestra vivencia con Dios, o con Jesús, o con el Espíritu Santo, pensando en los que amáis. Eso fue lo que hizo Mateo. Mateo escribió su evangelio pensando en los que él amaba, aunque le habían despreciado, da igual. Él hizo su evangelio pensando en los que él había amado. ¿Qué os parece si hacemos un pequeño ejercicio? 5 minutos. Y escribimos en ese papel, por ejemplo, yo, Eric, he presenciado este año cómo Dios usó a Tom y estuvo hablando a tal y Pascual, o me dijo algo a mí. ¿Qué ha hecho este año? Por ejemplo, en la iglesia este año hemos avanzado mucho en la reforma, ¿no? ¿Qué ha pasado en la iglesia este año? Hemos conocido a Johan. Hemos conocido a varias personas nuevas que son, es un regalo. Cuando veo vuestras caras es una pasada. Personas llenas de talento, llenas de futuro. Esas son cosas que han pasado en la iglesia. La visita de Tom, el cambio de discipulados este año, el campamento. ¿Quién se acuerda del campamento? Con Andrés. ¿Qué cosas han ocurrido este año en la iglesia y qué cosas te han ocurrido a ti? ¿Qué cosas te han ocurrido a ti? ¿Tuviste en cuenta a Dios o no? ¿Cómo te han afectado? Y piensa como si escribieses esto para ti mismo, pero sobre todo para alguien a quien quieres. Para alguien a quien quieres. Alguien a quien quieres quizá no sabe nada de Dios, quizá no sepa nada de Jesús. No lo sé. Vamos a poner una canción de fondo. La canción dura 5 minutos, así que esa va a ser la duración de este ejercicio. 5 minutos de escribir vuestro evangelio, vuestras buenas noticias. Vuestras buenas noticias con Jesús, con Dios, en este año 2024, como si fuerais a enviárselas a alguien a quien queréis. ¿Entendido?
Ya puedes quitarlo. Y ahora sí que pido a los músicos que pasen, por favor. La canción que ha sonado es La Pasión según Mateo de Johann Sebastian Bach. Ya sabéis, Alejo nos contó de él. El compositor más importante de la historia que amaba a Dios y el evangelista juntos. Vaya bomba nuclear. Y ese pasaje era, cuando está llorando el violín, es porque es el pasaje donde Jesús está diciendo, ten compasión de mí, le dice al Padre, porque no quería morir. Pero Mateo tuvo que morir también. Tuvo que morir también para poder escribir desde el corazón, tuvo que morir a sí mismo para poder escribir desde el corazón que hace falta amar a tus enemigos. Hace falta conocerlos. No sé qué habéis escrito, pero yo he escrito que hay que conocer. Necesito conocer a quien hablo, a quien escribo, para no disparar flechas y ninguna da en la diana. Hay que conocer y amar. Gracias, Señor, por la vida de Mateo. Os invito a ponernos de pie para acabar. Gracias por la vida de Mateo. Gracias porque habría pasado a la historia como un cobrador de impuestos más, hasta que tú le dijiste, sígueme. Y él necesitaba de médico, él sabía que necesitaba un médico. Él mismo lo pone justo después de su llamado. Él sabía que necesitaba sanación, una sanación que tú le enseñaste, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Ese proceso de sanación tardó algunos años, pero nos dejó una bomba de bendición, una bomba de tu palabra. ¿Qué seríamos sin conocer las bienaventuranzas? ¿Qué seríamos sin conocer tantos detalles de ti, Jesús, que solo dejó constancia a Mateo? Ese Señor resentido que necesitaba un médico. Gracias por su vida, Señor. Yo te pido que también me perdones a mí. Yo también necesito un médico. Y no me quiero abrazar a ninguna cosa que me dé seguridad, ni al dinero, ni a la carrera, ni a la reputación. Porque no puedo tener dos señores, solo puedo tener una. Y yo sé que incluso las persecuciones que puedo haber padecido, o que sienta que haya padecido, o las injusticias que sienta que haya vivido, tú las usas para bien. Y tú las usas para bendecir al pueblo que él le seguía a él. Y tú usas mis propias grietas para bendecir quizás a las personas que yo no sospecho. Ayúdanos a ser una iglesia valiente, una iglesia que no esconde sus grietas, una iglesia que no juzga ni murmura cuando se entera de mira, esto le ha pasado a este, o mira lo que hizo este en el pasado. Sí, esto está lleno de Mateos, sí, lo sabemos. Está lleno de Mateos. Si eres un Mateo, levanta la mano también. Esta iglesia está llena de Mateos. No necesitamos fariseos que nos recuerden que somos traidores, ni fariseos que nos recuerden que somos pecadores. Ya lo sabemos. Lo sabemos muy bien. Solo necesitamos la compasión de Jesús, el amor del Padre, para que nuestras grietas sirvan como ejemplo a los que tienen que venir. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. ¿Sabéis en qué evangelio sale este pasaje? En Mateo. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. Y en dificultad me levantaré en tu
lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Y cuando débil soy y tu poder me da nuevas fuerzas, y por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, en tu amor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Restauras las ruinas, Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré, a la luz de tu gracia, Señor. Iglesia, os dejamos con este pensamiento, con esta verdad. Por el fuego andaré y no me quemaré. Amén. Tu espíritu aviva. Amén. Mi alma. Amén. Me llena de amor, me llena de verdad, me llena de paz, de templanza, de benignidad, de mansedumbre. Amén. Todo lo bueno viene de ti, Jesús. Amén. Todo lo bueno viene de ti, Espíritu Santo. A la cruz miraré y mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Amén. Vuestro testimonio, amén, el testimonio de cada uno de vosotros, solo lo podéis dar vosotros respecto a los que os rodean. No dejéis de darlo. Mateo no lo hizo, y gracias a Dios por el testimonio de Mateo. Y no lo hagamos nosotros tampoco.
no lo hagamos nosotros tampoco. Escribe, escribe, escribe. Habla, habla, habla. Escucha, ama. No te calles, no ocultes tus grietas. Son únicas y Jesús las va a tratar y las utiliza. Solo tú las has pasado, solo tú las conoces. Solo tú eres el que puede hablar y que Dios quiere usar con tu entorno. Y así podremos cantar también de cada uno de nosotros que lo que seco y muerto está. Él levanta con poder y Él restaura las ruinas. Y Él por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. ¡Vamos, iglesia! Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro a la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por estar ahí, que tengáis una gran semana, que el Espíritu Santo vaya construyendo ladrillo a ladrillo nuestro espíritu. Amén.